Estados Unidos y México tienen literalmente un muro de por medio. Su agenda política y comercial se ha vuelto compleja por el Telecán, las medidas arancelarias y la migración principalmente. La renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte impacta en el tipo de cambio y las bolsas de valores, que han padecido las consecuencias de la fragmentada relación comercial, incluso por los tweets que el presidente estadounidense Donald Trump realiza al criticar o sentenciar al acuerdo comercial. Se espera que el nuevo gobierno dé a conocer cuanto antes su plan de trabajo para continuar con los temas que la administración actual deja pendientes en relación con Estados Unidos. ¿Será que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador logre cerrar la renegociación del Telecán? Gracias. Bienvenidos al espacio de expansión en ADN 40. Y como hemos visto, ha habido una gran resonancia sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y para hablar sobre este tema tenemos a un gran experto en las relaciones México-Estados Unidos, Larry Rubin. Él es empresario y representante del Partido Republicano de Estados Unidos en México. Larry, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias, Manolo. Y para empezar, pues me gustaría saber cuál es tu opinión respecto al futuro del acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Como hemos visto, las negociaciones han pasado ya las elecciones en México y no se logró concluir la renegociación de este acuerdo. ¿Cómo ves el futuro? Pues mira, yo creo en el futuro del Telecán lo veo optimista. Yo pensé a un principio que se iba a poder llevar a cabo antes de las elecciones. Obviamente no se logró. Sí es un tratado que requiere, y todos los países están de acuerdo, pues una renovación. Y va verdaderamente bien avanzado, lleva 85% de avance. Entonces, estoy optimista que en estos próximos meses, ya teniendo ahora un nuevo presidente en México, pero que sigue la administración del presidente Peña Nieto hasta el 1 de diciembre, yo veo en este periodo, antes de las elecciones de Estados Unidos en noviembre, el que se lleve a cabo finalmente ese restante 15% que falta del Telecán. A finales de noviembre, que podamos antes de las elecciones estadounidenses poderlo concluir. Yo diría más tardar en septiembre se debe estar terminando. Son temas ya muy puntuales los que faltan. Se ha llevado una tarea maratónica por parte de los tres grupos negociadores. Están ansiosos por terminarlos los tres y creo que ya una vez terminado pues, todo este proceso de la elección que fue complicado por la cantidad pues verdaderamente de temas que salieron de unos candidatos y de otros, ya se pueden concentrar totalmente, pues dijeron que la próxima semana ya arrancan las negociaciones y los tres países lo han expresado así. Estados Unidos lo ha dicho, también lo ha dicho Canadá y naturalmente lo ha dicho México. La parte técnica estaría resuelta, que como dices lleva un avance de 85%, pero la parte política puede ser compleja. En las elecciones en Estados Unidos, con un nuevo Congreso, evidentemente viendo hacia la reelección el presidente Trump, ¿Cómo ves que puede hacer esta discusión en los congresos, tanto en Estados Unidos como en México, para que en 2019, en algún momento, pues entre en vigor estas nuevas negociaciones? Totalmente. Y creo que hay dos partes aquí. Una es que se tiene que llevar a cabo la renegociación total antes del proceso electoral de Estados Unidos, o sea, antes de noviembre, porque es importante políticamente para Estados Unidos ya tener el Telecán firmado y aparte los demócratas estarían hambrientos en usar el no tener el Telecán para ganar favores de los ciudadanos, que hay muchísimos que están a favor del Telecán y creciendo. Y el segundo, como tú muy bien apuntas, sí definitivamente tiene que llevarse a cabo con un nuevo Congreso. Yo sí espero que el Partido Republicano tenga la mayoría nuevamente, a pesar de las encuestas, que ya sabemos cómo van las encuestas en todos los países, y no necesariamente tienen la verdad absoluta, y yo creo que sí se va a llevar a cabo entonces, uno, el que se firme antes de probablemente septiembre, y segundo, el que el nuevo Congreso de Estados Unidos sí lo apruebe, y de igual forma el Congreso de México y naturalmente Canadá. Sería un punto que podríamos, digamos, avanzar. Sin embargo, pues la política proteccionista ha sido muy evidente. El Partido Republicano se ha distinguido siempre por ser proteccionista en gran parte para sus empresas de sus orígenes. Pero, ¿cómo atender a este proteccionismo y cómo ver, evidentemente, que
este proteccionismo no sea también responsable quizá de daño a los consumidores estadounidenses. Claro, y sí, la figura del Partido Republicano siempre ha sido de comercio exterior, globalización. Precisamente fue el Partido Republicano el que impulsó el primer Telecán, lo inventó junto con, en ese tiempo, el presidente Carlos Salinas de Gortari y Mulroney en Canadá. Y definitivamente el Telecán es un producto de visión republicana. Yo creo que sin duda nuestro presidente, el presidente Trump, tiene una visión de proteger ciertas industrias y creo que él lo hace, lo escuchó en la campaña, sabe que hay industrias que tienen más peligro de competencia externa. Y definitivamente el Telecán lo que hace es abrir a Canadá y a México la oportunidad de acrecentar todavía más el comercio con Estados Unidos. Y ahí es donde yo creo que hay una gran oportunidad para empresarios mexicanos. Hay una gran oportunidad de crecer todavía más porque parte de lo que se está negociando en el Telecán son compras de gobierno. Y naturalmente, pues empresas extranjeras, canadienses y americanas compren, le vendan al gobierno mexicano, pero más aún, pues las empresas mexicanas le vendan a este monstruo de gobierno que es el gobierno de Estados Unidos. Y ahí es donde yo creo que hay una gran oportunidad para empresarios de México y definitivamente el Telecán va a poder ayudar a que el comercio entre las tres naciones, si ha sido maravilloso con el Telecán que se llevó a cabo, digamos que empezó en 94, este próximo va a ser un paso todavía gigantado de lo que era el Telecán. Vamos a ver ahora, gracias Larry, cómo ha sido la relación comercial entre México y Estados Unidos en los últimos meses y sobre todo cómo pese a estas políticas proteccionistas, el comercio entre ambas naciones sigue creciendo. El comercio bilateral anual entre México y Estados Unidos representa alrededor de 521,000 millones de dólares y aunque sigan manifestando sus diferencias, la balanza comercial entre ambas naciones continúa creciendo. Tan solo en el primer cuatrimestre del año, su intercambio de mercancías alcanzó los 179,432 millones de dólares, un crecimiento de 10% con respecto al mismo periodo del 2017. Asimismo, el déficit comercial que Estados Unidos tiene con México sigue en aumento y contabiliza 43,187 millones de dólares en el primer cuatrimestre del 2018. México es el segundo mercado más importante de las exportaciones de Estados Unidos y su tercer socio comercial. Larry, como vimos, pues la balanza comercial sigue creciendo, el comercio entre ambos países sigue creciendo, el déficit estadounidense sigue creciendo frente a México. ¿Cómo ve un republicano el hecho de que ahora también México incluso se hable de tener negociaciones con la segunda mayor economía del mundo, China? Pues mira, yo creo que aunque se antoja como algo de una oportunidad, la realidad es que Estados Unidos siempre será el gran socio de México y viceversa, México será el gran socio de Estados Unidos, eso yo no lo veo cambiando. Donde yo particularmente me quiero enfocar es en asegurar que el comercio que viene de Estados Unidos siga creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Hay grandes oportunidades para que estados norteamericanos vendan todavía más y tengan más comercio con México de lo que actualmente tienen. Entonces, de tal forma que el déficit se vaya haciendo más chico, que es una prioridad del presidente Trump, sin duda, y yo lo veo como algo muy factible. La realidad es que esta cercanía, y no solamente logística y geográficamente, sino la cercanía de México y Estados Unidos va mucho más allá. Yo creo que hay que seguir creciendo el comercio con Estados Unidos y sin duda, pues si se puede diversificar y buscar mercados en Europa, en Latinoamérica, mismo Asia, pues son buenas oportunidades sin duda, pero no hay que perder el foco que Estados Unidos es y seguirá siendo el socio comercial estelar de México y viceversa. Entonces yo creo que el Telecán lo que va a poder proveer es justo eso, oportunidades para también micro y pequeños empresarios de hacer más en Estados Unidos si son de México o viceversa de Estados Unidos hacia México o canadienses hacia México. Que estaría también apoyando esta diversificación con otras naciones. México aumenta a Brasil, a la Unión Europea, Asia también sería totalmente. Una oportunidad. Y yo estuve en conversaciones con el gobernador de Arizona, Ducey, y con el gobernador de Texas, Abbott, justo platicando sobre oportunidades de comercio de sus estados hacia México. Y sabemos, Texas, por ejemplo, tiene el comercio más grande de cualquier otro estado con más de 90,000 millones de dólares vendiéndole a México. Entonces, si eso es grande, eso se puede todavía magnificar más. Y obviamente a Arizona le interesa mucho, su primer socio comercial es México, lo puede hacer todavía
todavía más. Y hay estados, yo platicaba con el gobernador Herbert de Utah, ¿no? Del estado de Utah, que también hay grandes oportunidades para mucho de lo que hoy hace Utah, de hacerlo y llevarlo a cabo con México. Entonces creo que esa oportunidad está ahí. Los gobernadores de los estados en Estados Unidos están conscientes, igual que los de México, y creo que hay grandes oportunidades para apoyar, y de igual forma apoyar regiones en México donde no se han desarrollado tan fuerte como a lo mejor un estado tan maravilloso en recursos naturales como Chiapas, claro, por ejemplo, ¿no? Y otros estados que están en el país. ¿Coincides un poco también en esta relación tan compleja de que si bien ese proteccionismo puede ayudar a algunas empresas estadounidenses que enfrentan competencia muy fuerte de otros países, con que también puede afectar mucho a los consumidores? Ya vimos el ejemplo muy claro y a lo mejor pareciera banal de las lavadoras, como hubo un incremento considerable en su precio en primera mitad del año. Vemos todavía los efectos que van a surgir con los aranceles al acero y al aluminio. Vemos las motocicletas también, cómo empiezan a decidir los propietarios de esta gran compañía que podrían sacar la producción hacia otros países. ¿Qué tanto se gana y se pierde con este proteccionismo, siendo que también los consumidores estadounidenses son afectados? Claro, y ahí es donde yo creo que el Telecán es la respuesta, ¿no? El Telecán justo lo que hace es ayuda a que los tres países tengan un comercio mucho más natural, un comercio más fuerte, y sí, sin duda, por ejemplo, el tema del arancel hacia el acero y el aluminio que impuso el presidente Trump, que al primero que afecta es a Canadá, pues también con Canadá hay un gran pendiente, porque Canadá le cobra a la industria láctea de Estados Unidos 270% de arancel, a pesar de que hay un acuerdo en el Telecán, ¿no? Entonces lo están haciendo en contra del Telecán, protegiendo su propia industria. Y ahí es donde el presidente tiene un punto muy cierto, y es, oye, si vamos a quitar aranceles de Estados Unidos hacia el mundo, también hay que hacerlo en Canadá y en otros países. Entonces yo creo que la relación México-Estados Unidos particularmente, para no involucrar tanto a Canadá, creo que puede florecer bastante. Ahora con un nuevo presidente, sin duda, tiene una gran oportunidad de crear una relación cercana con la administración del presidente Trump. Ya no va a tener, esperemos, el próximo presidente de México, pues el pendiente de renegociación del Telecán. Ya va a haber un nuevo Telecán. Y creo que México y Estados Unidos van a entrar a una era nueva en el comercio tan siquiera, donde pueden avanzar los dos países mucho más y consolidar más este comercio entre México y Estados Unidos. ¿Cuál sería tu conclusión entonces, viendo este panorama en que puede llevarse a cabo la renegociación, pero que también al mismo tiempo hay esta política migratoria que representa para muchos un gran problema de derechos humanos, incluso económico también? ¿Cuál sería tu conclusión breve sobre la relación futura México-Estados Unidos? Pues sin duda en temas comerciales yo creo que con el nuevo Telecán quedará resuelto. Sí hay que sentar tanto a México y a Estados Unidos para discutir el tema de migración. Los dos lados tienen un punto en donde hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Estados Unidos quiere que sus leyes migratorias, con justa razón, sean respetadas. México, pues, obviamente quiere asegurarse que el trato hacia los migrantes siempre sea adecuado. Y ahí es donde hay que sentarse, porque creo que es un reto de los dos países. No lo puede atender nada más Estados Unidos, ni lo puede atender nada más México, pero creo que si se trabaja conjuntamente, pues se puede resolver, porque la mayoría de estos migrantes ya no son mexicanos, son centroamericanos, que hay que decirlo, cuando cruzan el país, cuando cruzan México, creo que es más peligro el cruzar México que llegar a la frontera a Estados Unidos, ¿no? Sabemos de los abusos, tanto de las autoridades locales como de los mismos criminales que están esperando a los migrantes para despojarlos hasta de sus zapatos, ¿no? Y más allá, ¿no? Entonces, creo que el tema de derechos humanos involucra a México como involucra a Estados Unidos, y hay que asegurar que los que salgan de Centroamérica, primero, si tienen que salir, pues hay que ver qué se puede hacer para resolver este tema tan complejo y tan preocupante para las personas que deciden tratar de emigrar a Estados Unidos. Y lo que estamos viendo hoy, que los niños son los que están siendo llevados, ¿no? Porque lo que pasa es, los papás se quedan en sus países y saben que si mandan a sus hijos a cruzar México para llegar a Estados Unidos, pues los puede recibir Estados Unidos, ¿no? Pero ese es un peligro muy grande para niños y menores que los están acompañando polleros y gente que no necesariamente son gente buena, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay que cuidar mucho el tema de derechos humanos. Claro. Larry Rubin, empresario y representante del Partido Republicano de Estados Unidos en México, te agradecemos mucho tu presencia.
Así que ahí están los retos y las oportunidades en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la situación migratoria. Los esperamos en una próxima emisión de Expansión en ADN 40 y los invitamos a suscribirse a nuestro newsletter en expansión.mx con las noticias más relevantes de economía, negocios y finanzas.